digamos que responde a la misma lógica interna que pasaba en el ejercicio ese tonto que hacíamos de los puntos, la distancia y la esfera de colores, ¿vale? Que responde un poco a este patrón, que es como el más sencillo, digamos, la representación más básica y que tenéis que entender, porque así vais a configurar vuestro ejercicio y así lo tenéis que explicar cuando lo entreguéis el 18 de diciembre. Es que tenemos como tres sectores, digamos, grandes apartados por los que va pasando un ejercicio, que tiene que ver con la entrada de datos, tiene que ver con el sistema relacional que se produce dentro y la visualización de todo eso, ¿vale? Es lo que pasaba en nuestro ejercicio de distancia. Dentro del ejercicio de Config Urbanist, que si alguno lo tenéis abierto todavía lo podéis ver, pasa algo así también. Nosotros tenemos unos datos de entrada, unos cálculos internos y una visualización. ¿Cuáles son los datos de entrada? Decía, este tipo de archivo tiene un formato de lo que nos permite es introducir tanto puntos de atracción como fuerza de atracción como celda de estudio. Esto es lo mismo que teníamos hasta ahora. La celda de estudio en nuestro caso era la esfera de colores, la fuerza de atracción era esa multiplicación posible que podíamos meter y todo lo que se sumaba en el conjunto del sumatorio, en la cajita de la suma. Los puntos de atracción eran los puntos que poníamos de estudio y que íbamos copiando y generando otro y otro. Lo que aparte te introducía este programa, que estaba de más, era que todo esto lo hacía en función de una red de transporte. Ahora voy a intentar explicar por qué es importante eso. Pero digamos que en la ciudad no se entiende, o la primera lógica interna de una ciudad tiene que ver con su movilidad, tiene que ver con cómo nos relacionamos a partir de la red de transporte. Por eso es esencial en un estudio de proximidad y vecindad, como lo que os decía, introducir la red de transporte. Entonces, aunque parezca como muy grande ese conjunto del archivo, en realidad es esto. Lo único que tenemos que preocuparnos es tener unos puntos de atracción, entender qué fuerza tiene cada punto, cuáles son las celdas de estudio que vamos a hacer, seguramente serán las manzanas, ¿no? Lo que vamos a colorear, digamos. Y luego tener una red de transporte, que son unas líneas que simplemente marcan el eje de las calles. Entonces, teniendo esto, podemos estudiar nuestra lógica interna, nuestro sistema relacional, pasaba como por las que hoy hemos explicado, era proximidad y vecindad, que es relativamente sencillo. Bueno, yo lo he borrado, pero lo entendíamos. Uno era la proximidad a un punto en concreto y otra es el sumatorio de todo, ¿vale? Luego aparte hay otra que se llama distancia a la red, luego no sé qué. Con este mismo sistema, por ejemplo, se calculan los caminos más cortos. Ahí dentro de la cajita esa de Config Urbanist vais a ver que hay una ley, ya os la ven. Vamos a ver la semana que viene porque entiendo que ha sido como muy grande y es algo que se va viendo. Pero incluso ese sistema que hace que tú calcules cuál es la distancia más corta en un GPS entre un punto y otro, utiliza este sistema. Es el mismo. Además incluso nos permite un extra, el programa, lo que pasa que seguramente no lo vayamos a utilizar, que es, además de todo esto, incluir la topografía. No es lo mismo ir a un sitio, el punto más corto entre un sitio y otro, no es lo mismo si tenemos en cuenta la pendiente. Bueno, pues en ese caso también podríamos añadir. Y lo último, la visualización, que eran esas manchitas negras y blancas que veíamos, que alguno vi que incluso sacó la anterior, la que es de colores tal. Lo que hace es que empieza a distribuir valores y colores en función de estos criterios, proximidad o vecindad. Lo mismo que lo hacíamos nosotros con el gradiente. Pero además nos da una leyenda gráfica y todo eso. Bueno, pero es el mismo concepto, ¿vale? Pues entonces este es un poco la interna del ejercicio que hemos visto, la interna del ejercicio que vosotros vais a hacer y la interna del ejercicio que al final de la presentación que tenéis que presentar el 18 de diciembre. Y ocurre un poco esto, ¿vale? Que yo creo que se va a completar hoy con la charla. Es decir, nuestros ejercicios al final van a tener como todo, esto podríamos imaginar que son las conexiones de Grasshopper, las versiones de los componentes, que en realidad hablan de grandes conceptos que se van relacionando y pasan por una fase de entrada de datos, por un sistema relacional y una parte de visualización, ¿vale? Esto es lo que un poco os estamos pidiendo para la entrega final. Nosotros tenemos aquí en Grasshopper, que es esta nuestra ventana, normalmente cuando instalamos Grasshopper en casa, tenemos hasta aquí, hasta Display. Esta es como la instalación básica, es lo que os explicaba al principio. Pero luego, mirad, ¿veis? Yo tengo ya más pestañitas que las que vienen en Grasshopper. Como que todo esto son componentes que hay gente que ha ido desarrollando. Y te permite, en grasshopper3d.com, que es la página un poco de foro y de trabajo, tú te descargas los paquetes estos para instalarlos, ¿vale? Y hay algunos que son muy fáciles de instalar y otros que tienen un poco de jueguito. Entonces, yo voy a explicar así como brevemente las tres maneras en las que uno instala un plugin, un add-on en Grasshopper, es decir, instala un añadido de acá.
De hecho, dentro de esos add-ons tenemos el Configurbanis, que es el que estábamos utilizando, que vamos a terminar de aprender a utilizar la semana que viene. Pero el que vamos a utilizar ahora, es el Heron. Es este de aquí. Heron es un plugin que lo que nos permite es importar archivos shape, archivos de forma. E incluso el Heron, si lo trabajan mejor y más complejo, lo que pasa es que no lo vamos a hacer para este curso, porque no nos da la vida ya, permite sincronizar datos directamente con Esri, o sea, con la base de datos de ArcGIS. Pero nosotros eso no lo vamos a hacer, simplemente vamos a tener archivos, que son los shape, y vamos a cargar uno a uno y a convertirlo en valores. ¿Vale? Entonces, este Heron se instala, todos los archivos, todos los plugins, en principio, se instalan copiándolo a una carpeta que se llama librerías dentro de Grasshopper. Como está en vídeo, si os queda, lo vamos a, el otro día, la verdad, el vídeo del último día lo tuvimos que colgar ayer porque tengo un problema con el vídeo porque pesaba mucho y eso, pero este se cuelga esta tarde, o sea, mañana está colgado, para que lo sepáis. Entonces, todos los plugins de Grasshopper se encuentran dentro del archivo estamos en Grasshopper para que no tengáis que buscar, pero vamos a File, Special Folders, Components Folder. Y ahí nos lleva a una carpeta que se llama librerías. ¿Vale? Ahí veis que hay un montón de archivos que tienen como la formita de Grasshopper y que tienen un icono verde. Cada uno de esos es un añadido que está dentro de Grasshopper. Si yo arrastro un añadido acá, se añade en el otro lado. ¿Vale? Hay en principio tres añadidos, tres maneras de instalar un programa nuevo dentro de Grasshopper, digamos una opción extra dentro de Grasshopper. Yo lo voy a copiar esto, lo voy a mandar por mail, porque nosotros vamos a necesitar justamente vamos a necesitar tres add-ons que cada uno se instala de una manera distinta. Uno es el Cheetah, que es el del urbanismo, el de Configurbanis que explicábamos antes. Otro es el Excel Read Write, que lo que hace es leer un Excel. Y el otro es el Heron, que aquí se llama Heron estable porque hay distintas versiones y esta es la que funciona, que esta, el estable se lo he puesto yo, vamos, esto es la mía. Entonces, lo que vamos a hacer para instalar estos programas es directamente en la versión más sencilla, que es esta. Cuando nos lo descarguemos de nuestra página web de Grasshopper, nos va a descargar un archivo, que es el archivo verde. Entonces, para instalarlo simplemente agarro el archivo verde y lo arrastro acá. Pasa que ya lo tengo, ¿no? Por eso no me deja. E incluso hasta podríamos, dentro de nuestro archivo de... Imaginaros que yo estoy en mi carpeta de descarga y tengo este archivo. Puedo incluso arrastrarlo a una ventana, a ver, ahora. Puedo arrastrarlo a una ventana de Grasshopper y se instala también automáticamente. ¿Vale? Esta es la manera como más sencilla de instalar. Pero solo algunos programas, algunos añadidos de Grasshopper funcionan así. Solo algunos de ellos solo tienen este archivo, que es exactamente el archivo de librería. Algunos son un poquito más difíciles, pero vamos, tampoco mucho más. Como por ejemplo el Heron, que lo que tiene es que copiar, veis que tiene por ahí el archivo verde, pero además tenemos que copiar todos estos. Entonces yo agarraría todo, control C, me voy a la carpeta de librería y control V. Cada vez que instalemos uno hay que reiniciar el Rhino, ¿eh? O sea, no va a actualizarse a menos que reiniciemos. Entonces cuando instaléis todo, ahí abrimos el formato. La otra versión, que es un poquito más difícil, pero que tampoco mucho más, es la del otro ejercicio que tenemos, el otro archivo que os voy a mandar, que es el de Configurbanis, que es que viene con un ejecutable. Opa. ¿Se desconectó? No sé, se ha ido un momentito. Entonces lo que hacemos es instalar el programa y lo que en realidad está haciendo este ejecutable no es instalarlo tanto, sino descargarlo. O sea, nos descarga esa librería en una carpeta que nosotros queramos. En este caso, esa que se llama en Program Files Cheetah de Configurbanis. Entonces tú lo instalas y vamos a esa carpeta que estaba en archivo de programa acá y ahí encontráis, ¿veis? El archivo verde que hay que instalar. Entonces yo lo arrastraría luego a la carpeta de librería y ya lo tengo. Esa es la manera de añadir. Ya está grabado en vídeo, así que si tenéis dudas volvéis a revisar esta historia.